Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Club de Lectura del Corrent Social Cristià. Esta es la cuarta y última edición de este curso y hoy tenemos el honor de tener como ponente a don Gabriel Amengual Coll. Ah, Gabriel Amengual nació en Mallorca hace 80 años, es sacerdote, catedrático emérito de Historia de la Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares. Sus investigaciones se centran principalmente en los campos de la antropología filosófica, la filosofía de la religión, la filosofía de la historia y es uno de los principales especialistas del país en la obra de Hegel. A Gabriel yo le conocí en Santander, en la Universidad Internacional Meléndez y Pelayo, a principios de este siglo. Gabriel era un ponente asiduo del curso de teología que dirigió muchos años el teólogo don Olegario González de Cardedal. Por este curso pasaron grandes figuras de la teología europea como Gerhard Müller, que sería más tarde cardenal, es cardenal y fue durante 5 años prefecto para la doctrina de la fe. Y a nivel español, aparte de don Olegario, figuras importantes de la teología española como Ángel Cordovilla o Santiago del Cura. Pues entre ellos estaba cada año Gabriela Mengual. Hoy, sobre todo con las redes sociales, hay gente que sale mucho, pensadores de tercera división que suenan mucho y pensadores de primera que suenan poco, que no aparecen, poco conocidos. Pues Gabriela Mengual es de estos segundos. Pues Gabriel, muchas gracias por participar y bienvenido al Club de Lectura. No te, no te oímos, Gabriel. Ah, Ahora. ahora sí, bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto siempre participar y compartir inquietudes con otros que sintonizan con esas mismas inquietudes. El tema que me propusiste es la religión en tiempos de nihilismo. Ante todo, quisiera recordar que hablar de nihilismo, al menos bajo mi punto de vista, es hablar de la religión en la actualidad. Y ya veremos con qué matices se presenta el nihilismo, ¿no? Eh, de modo que la charla de hoy también podría titularse La religión en la actualidad. El nihilismo lo que tiene es la ventaja de nombrar la causa de esos fenómenos que condicionan y determinan la situación de la religión. Yo creo que es la causa fundamental, eso lo veremos. Empecemos por ver la manera más corriente de caracterizar la situación de la religión en nuestro tiempo, que es la de secularización. Es lo que siempre sale en primer término, ¿no? Vivimos en una sociedad muy secularizada. Bueno, eh, la secularización incluso sirvió no solo para describir un hecho, sino para hacer previsiones. Así, por ejemplo, Peter Berger, quizás el mejor sociólogo de la religión del siglo XX, dijo en unas declaraciones al New York Times del 25 de febrero de 1968, dijo, en el siglo XXI probablemente solo se encontrarán creyentes religiosos en pequeñas sectas, mutuamente protegidas para resistir a una cultura secular mundial. Sin embargo, la teoría de la secularización no consiste solamente en la constatación de este hecho, sino en una explicación del mismo y ofrece un significado más amplio y matizado. Veamos, pues, por tanto, qué se entiende por secularización. Secularización ofrece o designa el paso de contenidos teórico-prácticos e instituciones de carácter eclesiástico religioso a otras instituciones de carácter laico-civil. Este paso se puede hacer de dos modos. Uno es la emancipación,
que puede ser por rechazo, por negación, por simplemente emancipación, en un sentido de independencia, o también por herencia, por transposición, por apropiación de un contenido que originariamente es religioso y se vuelve civil. De otra manera, ¿no? Berger, al que cité antes, designa el proceso de la secularización como como el proceso por el cual algunos sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos a la dominación de las instituciones y de los símbolos religiosos y pasan al ámbito social y cultural. Se podían sacar muchísimos ejemplos de este traspaso. A mí se me ocurre uno que me pareció muy evidente, que es Pierre Leroux, cuando en 1841 quiere fundamentar el concepto de solidaridad, recurre al concepto cristiano de caridad. Pero, según él, el concepto cristiano de solidaridad, como depende de Dios, de la idea de Dios, entonces es un concepto supeditado, subordinado y limitado. En cambio, la solidaridad universaliza el amor al prójimo. Bueno, pero de hecho ahí hay una apropiación de la caridad cristiana convertida a su modo en solidaridad. Sea un caso clarísimo de secularidad, de secularización de un concepto, de un símbolo religioso, de un valor religioso en un valor social. Bien, la decisión de Berger denomina dos clases de contenidos, las instituciones y los símbolos. Las instituciones se refiere a aquellas obras que tuvieron su inicio y su desarrollo bajo el manto, digamos, de la Iglesia, de lo religioso, y que se han ido emancipando. Entre ellos hay que nombrar ciertamente bienes eclesiásticos que fueron desamortizados, pero también la separación entre Iglesia y Estado, la emancipación de los sistemas educativo, sanitario, asistencial, que inicialmente la mayoría, no todos, pero la mayoría son de origen religioso y que un largo tiempo estuvieron bajo la mano religiosa, ¿no? Los símbolos se refiere a valores, que es, por tanto es una secularización mucho más compleja y demuestra que la secularización no es solo un proceso sociocultural o estructural, sino que afecta a la totalidad de la vida cultural e ideológica y demuestra tener también un sentido subjetivo, de tal manera que, además de un proceso de secularización social, puede implicar una secularización de la conciencia o de las conciencias. En todo caso, la secularización puede afectar a la totalidad de la vida, en la medida en que la religión significa la visión global de comprensión de sí mismo y del mundo. Por tanto, la primera característica de la secularización es la retirada de la religión como cosmovisión global, es decir, la religión deja de ser el marco omnicomprensivo que determina el lugar y da sentido a cada cosa, a cada persona, a cada situación, a cada institución, etcétera, a cada ámbito de acción humana. Por tanto, significa paso de la mano eclesiástica a la mano secular de instituciones y valores. Segundo, que el mundo es mundo y no tiene contrarréplica y se rige según sus propios principios, y así surgen la autonomía de los diferentes ámbitos de acción humana con su propia racionalidad y sus propios valores, como en la política, la economía, la moral, etcétera, la ciencia, etcétera. Cada una tiene su propia racionalidad que no está supeditada a una racionalidad de sentido que está por encima de ellas. Con ello, la religión se privatiza, mm, tiene la vigencia que los individuos le dan en la sociedad, depende de la acción de los individuos. El Estado se convierte en aconfesional, en laico, no ateo, sino laico, y la sociedad no es atea, sino plural. Y eso es muy importante, eso ha ido cobrando importancia desde el inicio, pero sobre todo actualmente. La sociedad es plural.
Este último aspecto, en este último aspecto caben una gran cantidad de fenómenos que van desde la descristianización, a veces hasta el extremo de que parece que la dimensión religiosa desaparece de la vida, desaparición de la religión como hecho social y como vivencia personal, con sus repercusiones personales y sociales, de manera que se habla de un vacío de valores orientadores de la vida. Y sobre todo, esta desaparición de la religión va ligada a la renuncia de plantearse las grandes cuestiones, ya sea porque la razón no da para tanto, la razón finita, ya sea porque son tenidas por grandes mitos o metarrelatos que no hacen nada más que fingir, son ficciones. Bien, eso sería a grandes rasgos lo que es la secularización. Pero este fenómeno de secularización hay que hacer, cabe hacer muchos matices. Aquí voy a hacer dos. Por una parte, que eso no es tanto, o sea, relativización de la secularización. Y segundo, radicalización de la secularización. No, son dos observaciones, digamos, en cierta manera contrapuestas, pero al mismo tiempo complementarias. Lo intentaré mostrar ahora. Bueno, primera observación, la relativización de la secularización. Una simple mirada a nuestra sociedad nos puede hacer preguntar, ¿es tan secular la sociedad? ¿Es tan secular? ¿No sería más bien, hablando en términos económicos, la pérdida de un monopolio que lo cubría todo y la apertura a un mercado plural, digámoslo así, que la religión se ha hecho o que la sociedad se ha convertido en un mercado de lo religioso en el que cada uno coge los trozos que le interesan, ¿no? Otra cosa que relativiza el fenómeno de la secularización es que eso afecta especialmente al ámbito occidental, europeo, norteamericano, pero Asia, por ejemplo, casi casi podríamos decir que no ha entrado, África muy poco, o sea, que afecta, puede decirse, al 20% de la población mundial, este fenómeno de la secularización. Es una relativización realmente fuerte. Lo único que podemos decir nosotros es que, aunque nosotros seamos solo el 20%, aunque yo mismo sea el 0,0001%, si afecta a mí, para mí es el 100%. Es decir, no nos quita el problema, pero sí nos hace ver los límites de ese fenómeno, ¿no? Junto a eso, hay que notar, hay que observar la proliferación de oferta religiosa, a la que aludí cuando hablé de ese mercado religioso, ¿no? La demanda religiosa es antropológica y por tanto yo diría que es una constante, con variaciones, depende del momento social, del momento histórico y cultural, pero es una constante antropológica, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, hoy en día hay muchos replanteamientos del tema religioso, ¿no? Bastaría pensar en Eugenio Trías, ¿no? El filósofo catalán, que sobre todo en sus últimos años se dedicó mucho a pensar la religión. Por otra parte, en sociología del conocimiento se dice que la increencia no existe. Lo que existen son diversidad de creencias. Es decir, también el no creer es una creencia, o el no creer en Dios, o no tener religión, es otra creencia. O sea, no desaparecen las creencias. Y si quieren, tomando aquello un poco de humor que dice Chesterton, los que no creen en Dios, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa. Bueno, es un rasgo de humor propio de Chesterton. Esta relativización de la secularización la ha constatado la misma teoría de la secularización.
De modo que a principios de los 90 del siglo pasado empezó a hablarse ya de desecularización, que así como había habido un proceso de secularización, se constataba un proceso de desecularización, de vuelta de lo religioso, dicho en términos positivos, de desecularización. Y así, Berger, el mismo que cité antes, que en el 68 dijo que en el siglo XXI solamente quedarán cuatro sectas aisladas, en el 90 dijo, el mundo actual, con algunas excepciones, es furiosamente religioso como lo era antes, y en algunos lugares incluso más que anteriormente. Ello significa que la totalidad de la literatura, de los historiadores y sociólogos sobre la teoría de la secularización es esencialmente errónea. Eso dice Mive Berger, ¿no? Este cambio de actitud de los sociólogos eh, se dio en los años 90, como decía, por varias razones. Uno es el hecho de que la secularización sufrió una quiebra cuando quebró también lo que se llamó el último gran mito de la modernidad. ¿Y quién es este último gran mito? Dicho en palabras de un filósofo alemán, Odo Marquardt, es el mito del imparable progreso de la historia universal hacia la libertad bajo la figura de la filosofía de la historia de la emancipación revolucionaria, es decir, el marxismo. Eso fue el último gran mito de la modernidad, que la historia era un proceso progresivo de emancipación hasta la libertad, la emancipación revolucionaria. Eso que había sido había tenido capacidad de utopía estimulante y deslumbrante, de golpe se quebró. Y la fecha típica es en noviembre de 1989, ¿no? La caída del muro de Berlín. Otro hecho es que es la constatación de que eh, hay valores no superables por ninguna modernidad ni posmodernidad. Hay valores que están más allá. Es lo que decía antes de la constante antropológica. Se expresarán de modo diferente según la época, ciertamente, pero hay una constante que no es superada por modernidad ni posmodernidad. Y otra es que la misma secularización se ha secularizado a sí misma. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ha deconstruido. Deconstruir significa deshacerse en sus elementos, que cada uno cobra una cierta autonomía y son asimilables independientes unos de otros, independientemente del lugar que ocupa en el sistema religión. Es decir, se hace pedazos, digámoslo así, y yo cojo lo que a mí me conviene. Esa es la deconstrucción de la religión o secularización de la secularización. Y esto se puede ver sobre todo en un fenómeno también ya actual, que es que las grandes religiones se vuelven minoritarias, en cambio va surgiendo cantidad de ofertas de espiritualidad y religiones exóticas o no exóticas, es decir, que para todos los gustos, ¿no? Otro fenómeno que cabría de entrar, pero no vamos a entrar, es lo que eh, Habermas llama sociedad post-secular. Ya no vimos una secularización, sino post-secular, que quiere decir que cada uno vale por lo que vale. Ya no hay eh, apropiación de nada, ni no, no, cada valor tiene su valor, ¿no? O lo que Ulrich Beck llama el nuevo individualismo y la modernidad reflexiva. Él lo configura bajo la idea del Dios personal. Cada uno se hace su Dios personal. O sea, no es que Dios no exista, sino que cada uno se lo configura a su manera, ¿no? Dios personal. Bueno, y ahí llegamos a la radicalización de la secularización.
La secularización se ha radicalizado en el sentido que se ha dicho, es una metáfora, que la secularización es como el dios Saturno que se come sus hijos. Es decir, los frutos de la secularización han sido secularizados. ¿Cuáles son esos frutos? Pues Dios fue secularizado como el Estado, supongamos, ¿no? O como el partido, o el progreso, o tantas ideas grandes de esas, ¿no? O la ciencia, pues resulta que estas mismas grandes ideas que parecían ser los sustitutos de la religión, ellos mismos se han convertido en nada. También ellos se han convertido en ficciones, en ideologías. eh, el proletariado, el progreso, también eso es un mito. La ciencia es una interpretación de la realidad, entre otras, es un vocabulario para hablar de la realidad, pero hay muchos otros, ¿no? Es decir, todo queda relativizado. Y eso es sobre todo patente en lo que se llamó en un momento la posmodernidad, ¿no? En la que todos estos metarrelatos quedaron desmitificados, quedaron deconstruidos, ¿no? Y así llegamos a la actualidad, caracterizada como posmodernidad, y lo que esconde es, y esa es mi tesis, es la irrupción del nihilismo, una era del vacío que podemos ver expresado con la frase nietzscheana de Dios ha muerto, o en las expresiones empleadas también para caracterizar la actualidad como la era del vacío. Nietzsche anunció la irrupción del nihilismo. Podemos afirmar que aquel anuncio se ha cumplido. La muerte de Dios, anunciada, recordaréis el párrafo 125 de la Gaia Ciencia, que es el loco que anuncia la muerte de Dios, y entra en la plaza pública, donde hay una gran masa que se creía creyente, se ríen de él, eh, y se ve extrañada por lo que dice y no le entienden. De tal manera que el loco reconoce que ha llegado demasiado pronto. Su tiempo aún no ha llegado, dice él mismo. Pues esta muerte de Dios, que sorprendió y que parecía era un loco el que lo anunciaba, es un hecho cultural generalizado y confesado abiertamente, al menos en nuestras sociedades avanzadas, que por otra parte, como he recordado, no son más que el 20% de la humanidad. El extraño anuncio del loco se ha convertido en opinión general. El nihilismo ha encontrado su cumplimiento tanto de una manera extensiva, la masa acepta el anuncio, si lo entiende o no es otra cuestión, ya que muy bien puede darse el caso de que busque sucedáneos mucho más baratos y frágiles que el Dios en el cual antes creía, y sucedáneos más simples y rudimentarios, como de manera intensiva, porque es aplicado a todos los ámbitos. El anuncio se ha cumplido con todas sus consecuencias y en todos sus significados. En la expresión muerte de Dios, Dios es entendido, y eso es muy importante, porque después volveré sobre el tema, Dios es entendido como la idea suprema de la metafísica que la fundamentaba y le daba coherencia y consistencia. Era fundamentalmente, respecto a la realidad, el ser necesario, y respecto a la razón, aquello más grande de lo cual nada podía ser pensado. Muerte de Dios, filosóficamente, significa, antes que nada, desaparición de un principio de identidad, un principio unitario de la realidad, desde la cual la realidad es y se entiende como ser uno, verdadero y bueno. Esta idea de Dios, punto álgido de la metafísica moderna y su clave de vuelta, consistía en ser la perfección de toda la realidad estando por encima de ella, el ser necesario por oposición al contingente, el eterno por oposición al temporal, el inmutable por oposición al perecedero, el infinito por oposición al finito.
El independiente ya sé por sí mismo, el autónomo, en contraste con la realidad toda que es dependiente. Se trataba de un Dios exclusivamente supranos y principio de identidad para nosotros y la realidad. Con la muerte de Dios se anuncia, por tanto, el fin de la metafísica como ontoteología. La muerte de Dios no comporta tanto la negación del cristianismo, entendido como relación personal y comunitaria con Dios, reino de Dios que germina en este mundo, sino una forma, la popular, de platonismo, que así lo llamó Nietzsche, en el sentido, por una parte, de un postulado de un mundo ideal, más allá y más real que nuestro mundo empírico, de apariencia, del cual éste depende, creador, por tanto, de trasmundos que dominan el mundo, y por otra parte entendido como una moral, una forma de vida hecha de sumisión. Con la muerte de Dios se indica la desaparición no solamente de la idea de Dios y de la metafísica que la fundamenta, sino también de todo intento de dar coherencia y sentido, fundamento y finalidad, metas e ideales. Se trata de un desfondamiento de todos los principios y valores supremos. Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las causas últimas. En esta acentuación del carácter superfluo de los valores últimos está la raíz de un nihilismo consumado. Con la muerte de Dios, por tanto, mueren también todas las secularizaciones, todos los sustitutos de Dios, la humanidad, la razón, el proletariado, el principio de esperanza, los fines últimos y absolutos, los ideales, las utopías, etcétera, etcétera. En consecuencia, su lugar no puede ser ocupado por ningún otro principio, ni por el hombre, ni por el humanismo, ni por la sociedad. Con él desaparece cualquier otro principio o ideal. Renunciar a Dios implica renunciar también a cualquiera de sus sucedáneos seculares, incluyendo la ilusión de una posible norma universal de justicia en un mundo vivido como atrozmente injusto. También podemos ver manifestaciones del nihilismo en la vida cotidiana, tanto en la personal como en la social y pública. Es el pragmatismo, el individualismo, la vida intrascendente, la indiferencia, la apatía, la frivolidad, el hedonismo, el esteticismo, la fragmentación, la imposibilidad de utopías o proyectos globales, la disolución del yo por exceso de atención, el culto del pueblo, del cuerpo, etc. Me parece muy acertada y gráfica la caracterización que suele dar, o solía dar Metz del hombre posmoderno, contraponiéndolo a Lutero, el cual en la dieta de Worms ante el emperador afirmó: en eso me mantengo y no puedo obrar de otra manera. Metz comentaba diciendo que lo característico del hombre actual es: en eso me mantengo, pero también puedo obrar de otra manera. No tiene principios, es flexible, digámoslo así, ¿no? Bueno, otro aspecto del nihilismo es que a pesar de ser determinismo, no es una teoría, o no es primeramente una teoría, ni una doctrina, el nihilismo, sino un hecho histórico, una historia, y eso lo dice Heidegger, una experiencia histórica que ha creado una actitud. Es la historia de nuestro occidente, en la cual lleva a cumplimiento su ser, de tal manera que Occidente se convierte en ocaso, en occiso. La modernidad llega a su cumplimiento, a su realización plena. Alcanza la carencia de sentido. Como afirma Heidegger, en la época de la acabada falta de sentido llega a su cumplimiento la esencia de la época moderna.
Esta historia, por tanto, el nihilismo no es de hace 2 días. Tiene raíces en la modernidad, sobre todo, bueno, y Heidegger los retrasa hasta Platón, pero en fin, la modernidad es lo que más nos interesa ahora. Esta historia nos es de sobra conocida, aunque se nos presente en diversas versiones. Olvido del ser, en Heidegger, dialéctica de la ilustración, la Escuela de Frankfurt, etc. Pero en ello la pregunta fundamental es, ¿cuál es la experiencia histórica que se expresa a través de esta actitud? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué experiencia histórica propicia esa actitud? Es la experiencia de la desvalorización de los valores últimos, el olvido de las grandes preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, quién soy, por qué hay ser y no más bien nada, qué sentido tienen la vida y la historia, existe Dios, qué es Dios, quién es Dios, etcétera, etcétera. Las grandes cuestiones se vuelven obsoletas y caducas. En esta afirmación del carácter superfluo de los valores últimos está la raíz de un nihilismo consumado. Heidegger lo define de esta manera. El nihilismo es este proceso histórico por el cual el dominio de lo suprasensible caduca y se vuelve nulo, con lo cual el ente mismo pierde su valor y su sentido. Todo lo suprasensible, ideales, utopías, valores, Dios, ciertamente, religión, pero no solamente, es todo lo suprasensible que ha caducado. Lo suprasensible comprende efectivamente las ideas y los ideales, valores y los fines, en definitiva, todo aquello que nos ha servido para dar sentido a la vida y al mundo. Con este tipo de definición del nihilismo queda bien claro que el nihilismo es una historia de desvalorización, de degeneración, de desfondamiento. Así es que el nihilismo es la historia del desfondamiento, de la desvalorización y de la pérdida del sentido de las cosas, de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra propia autocomprensión humana. Y esto es lo que se concentra en la afirmación de que Dios ha muerto. La muerte de Dios que proclama el nihilismo no es una consigna, es muy importante, no es una consigna de lucha teórica contra la religión, no es lucha teórica o ideológica contra la creencia en Dios. Es más bien un diagnóstico, la descripción de una situación cultural, de un hecho de conciencia generalizado que consiste en el hecho de que Dios ha muerto, es decir, Dios no interesa, ha perdido toda vida y fuerza, no tiene vigencia. Fíjense que la afirmación no es Dios no existe, sino Dios ha muerto, que es muy diferente. No se plantea la cuestión de la existencia de Dios, o sea que Dios no tiene vigencia, no tiene vida, se ha desacreditado, se ha vuelto vana, superflua, sin vigor ni valor. En ese sentido, la afirmación de la muerte de Dios es más una afirmación sobre la fe en Dios que sobre Dios mismo. Es decir, que para nosotros Dios no tiene vigencia. Eso significa la muerte de Dios. Es decir, que la muerte de Dios significa que Dios ya no tiene vida dentro de nuestra cultura, ya no interesa, como tampoco interesan las grandes preguntas. Bátimo afirma, Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las últimas causas, en la medida que el hombre ya no necesita creerse con un alma inmortal. Los verdaderos valores se vuelven superfluos. Como señala gráficamente Lipovetsky, Dios ha muerto, las grandes finalidades se apagan, pero a nadie le interesa nada de nada. Esta es la alegre novedad. Es el nihilismo que se vuelve indiferencia y reduce el sujeto a un yo mínimo, un yo hecho de instantes, sin trayectoria, sin arraigo, sin relación comunitaria, que vive del momento, es el yo mínimo.
de un cierto sociólogo, psicólogo también norteamericano, Christopher Lasch. Pues este yo mínimo no tiene más horizonte que el instante del placer, la gratificación inmediata, la satisfacción instantánea. Es el sujeto que hoy en día vemos pasear por las calles. Y el último punto. Bueno, después no sé si hoy estoy hablando muy rápido. Yo me temía que la cosa sea demasiado larga y he ido haciendo quizás un poco, eh, cogiendo un ritmo un poco rápido. Pero si acaso después discutimos y aclaramos algunas cuestiones, ¿no? Bien, la fe cristiana en estos tiempos de nihilismo, ¿cómo afrontar eso? Aquí quiero dos cosas diferentes, actitudes y pistas que ofrece el nihilismo, pistas de acceso a Dios. Para actitudes. Una primera actitud sería de un cierto optimismo, optimismo que, como veréis, me parece fatuo. El sentido de que el nihilismo no es propiamente un ateísmo. Nietzsche no habla de ateísmo, sino de politeísmo. El sentido de cada uno puede tener sus dioses. Claro que son dioses, cada uno se fabrica y tiene el valor que cada uno le da. Por tanto, no es serio, religiosamente o teológicamente hablando, este politeísmo no nos da carta de ciudadanía para convivir con ellos. Es un politeísmo muy, muy barato, ¿no? O sea, no nos concede la tolerancia, en el sentido de que no podemos, nuestro Dios no puede rebajarse a un teísmo de esta clase, a un politeísmo, ¿no? A ser una representación más de estos dioses. Pero bueno, es una posibilidad pensar que el nihilismo no es ateísmo, sino politeísmo. Politeísmo. Segunda actitud consiste en considerar que el nihilismo no es el fin de la historia. Aunque el nihilismo parece cerrar toda puerta hacia el misterio de Dios, conviene recordar aquel principio formulado por los sociólogos, aplicando a la religión la segunda ley de la termodinámica, según la cual la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, lo cual, aplicado a la religión, dice que lo religioso no desaparece, sino que se transforma. Y eso creo que eso sí que es una constatación que podemos hacer actualmente y en toda esta historia que hemos vivido del siglo XX y XXI. Otra actitud consiste en tomar en serio un dicho del gran historiador y fundador de la Escuela Histórica Alemana, Leopold von Ranke, del siglo XIX, que es un crítico de Hegel y frente a la visión historicista de Hegel, él reclama exactamente su fórmula es, todas las épocas son inmediatas a Dios. Todas las épocas, dicho en otros términos, tienen su propia pista de acceso a Dios. No hay que esperar a la superación de una época o de otra, no. Cada una tiene su modo de acceder a Dios. Eso me parece muy importante, porque los prometeos que proclamaban los grandes ideales, que ahora parece que tanto añoramos, tampoco son unos modelos de cristiano. En el fondo, tanto los prometeos como los sísifos, que van cargando la piedra hacia arriba y se cae otra vez, etcétera, los narcisos, el yo mínimo es un narciso que se mira a sí mismo y se complace en sí mismo. Pero los prometeos, como los sísifos, los narcisos, tienen la misma dificultad para abrirse a la fe, salir de uno mismo y confiar en el otro. Todos ellos están cerrados en sí mismos, aunque las actitudes y los modelos sean diferentes. En todo caso, todos necesitamos conversión. Si toda época tiene su propio acceso a Dios, entonces la pregunta que vamos a hacernos, y en la segunda parte de este punto, ¿qué pistas ofrece el nihilismo como acceso a Dios? ¿Qué pista puede ofrecernos? Una primera
que nos lleva a la cuestión más fundamental, es la cuestión del sentido. El sentido. Aunque el nihilismo, aunque sea de manera negativa y apática, sigue hablando de la pertinencia de esa cuestión. De manera paradójica, la pregunta por el sentido, yo diría que una historia de la filosofía estaba pendiente desde Kant, que se insinúa, no llega a formularse, pero está desde Kant, y que Kierkegaard y Schopenhauer de alguna manera empiezan a formular. Nietzsche es el primero que la formula con todas sus palabras. Sentido de la vida. Eso es de Nietzsche, en un fragmento de marzo de 1875. Ahí se plantea la cuestión del sentido de la vida. ¿Y qué es el sentido de la vida? El sentido es algo que uno tiene que recibir. Uno no puede inventarse. Si quiere ir de Barcelona a Zaragoza, pues ha de preguntar qué carretera va hacia allá y no tomar la carretera que le venga en gana la primera y que le llevará quizás a Gerona, qué sé yo, ¿no? El sentido tiene que preguntarse y tiene que venir dado por la realidad. Uno no puede fingir el sentido, ¿no? O sea, tiene que recibirse, tiene que venir dado, y en ese sentido es trascendente, no sale de nosotros mismos el sentido, lo hemos de recibir el sentido. Esa es la primera pista, diría yo, de, de acceso a la cuestión de Dios desde el nihilismo. Otra pista es que el nihilismo puede tener un efecto terapéutico y catártico, es decir, de purificación del concepto de Dios. Pasar por la muerte de Dios puede borrar tantas imágenes y conceptos tan claros y tan seguros de Dios que solo pueden ser una domesticación suya, a pesar de que sean una gran construcción conceptual, sea filosófica o teológica. Su crítica radical a la razón, a la ontoteología, a la teología, es una crítica a toda domesticación y racionalización y por tanto tiene la posibilidad de ofrecer la oportunidad de abrirnos al misterio. Yo creo que aquí es una gran pista tanto para nosotros, para repensar nuestra fe, de que muchas veces la teología, sobre todo cuando buscamos seguridades, puede que nos hagamos un Dios a nuestra medida, mientras que la muerte de Dios poniendo en duda o poniendo en cuestión imágenes tan seguras de Dios, puede hacernos pensar, puede hacer irnos más allá de esas imágenes y de esos conceptos y abrirnos al misterio, que eso es Dios, ¿no? La tercera pista que veo yo ya no es de tipo teórico, sino existencial, que no afecta solamente a la racionalización, sino a la vivencia de las creencias. Yo diría que todos de alguna manera hemos de llevar a cabo el proceso de Job. La imagen que Job tiene de Dios le es trastocada e incluso refutada por las circunstancias que vive. Y en lugar de aferrarse a ella, como hacen sus amigos, se deja conducir por Dios, en quien cree y se mantiene en esa fe, y llega a otra imagen o simplemente llega a abandonarse al misterio insondable que había oído, de oídas había oído de ti, ahora te veo con mis propios ojos. Así culmina, digamos, la tragedia de Job. El proceso por el cual la fe deja de ser certeza sensible y se vuelve confianza y adhesión a alguien es un proceso purificador que tiene mucho de negación y de nihilismo. En ese sentido, el nihilismo, o la muerte de Dios, es la experiencia por la cual todo creyente ha de pasar para probar y madurar su fe, proceso que podemos pensar como lo que los místicos llaman la noche oscura.
Ello implica una transformación de nuestra manera de pensar a Dios, no tanto como principio y fundamento del mundo, que por ello mismo queda incrustado en el mundo mismo, aunque sea como su ser necesario. Con ello hacemos Dios una pieza más del mundo. Es el ser necesario, pero necesario del mundo, es por tanto una pieza del mundo. Dios no es necesario, pero tampoco superfluo, es más bien gratuito. Dios es gracia, Dios es don, Dios se da gratis, precisamente porque el misterio es el misterio que nos precede y nos excede. Se comunica entablando relaciones personales con cada uno y con todos los seres humanos. La transformación, por tanto, en la manera de pensar a Dios implica toda una inversión del planteamiento, por la cual el punto de partida no es el hombre, sino Dios mismo. No es el hombre el que busca a Dios, sino que Dios es el buscador del hombre, el que se hace encontradizo. Es más, Él es el origen de nuestra búsqueda. Nosotros no buscaríamos si no fuéramos encontrados, dice Pascal, ¿no? Si no hubiéramos encontrado, no buscaríamos. O como dice San Juan de la Cruz, es la herida del corazón que nos hace salir en búsqueda del amado, ¿no? Ya llevamos una herida, ¿no? Es el origen de nuestra búsqueda y es a vez la meta de nuestra búsqueda. Buscamos porque hemos sido encontrados, porque Dios ha venido a nuestro encuentro. Salimos a su encuentro porque llevamos su herida en nuestro corazón que actúa como impulso y orientación de su búsqueda. Llevamos la huella de su presencia en nosotros que nos hace buscar más claramente esta presencia. Bien, con eso había terminado mi exposición. Y si quieren, no sé, que comentemos algo. Muy bien, muy interesante toda esta explicación. No sé cómo, si hay alguna pregunta, podéis formularla directamente, no hace falta pedir turno. Eh, eh, yo quisiera hacer algún comentario. Primero es interesantísimo lo que ha explicado Gabriela Amengual. Pienso que buscando algunos elementos, digamos, en nuestra vida social actual, en España, en Cataluña, en nuestro entorno relativamente más cercano, yo creo que, yo creo que la tendencia de esa tendencia hacia el nihilismo que se produce en la sociedad, uno de los aspectos es, en cierto modo, la fragmentación, como has dicho, el individualismo cada vez más radical, ¿no? La, y en este individualismo yo indicaría el, llamémoslo así, el predominio del sentimiento o del deseo individual, ¿no? Por encima de cualquier otra consideración. Y otro aspecto también es la desnaturalización, o sea, al perder los referentes generales, la cosmovisión cristiana, o no cristiana, pero quiero decir la cosmovisión religiosa que incluye todo, uno de los elementos de la, y ahora sí hablo de la cosmovisión cristiana, es la consideración de que Dios, sí, Dios da la fe, pero nosotros para llegar a Dios y para hemos de respetar el mundo tal cual es, la realidad del mundo, la naturaleza de las cosas, ¿no? Y una tendencia actual es, además de este individualismo, es la desnaturalización. La desnaturalización, por ejemplo, en el matrimonio, en la naturaleza biológica del hombre, de la mujer, en la desvinculación respecto del hecho natural de la vida, etcétera. O sea, y esto lleva ya no solo a un nihilismo, digamos, por decirlo así, teórico, sino a una, ciertamente, a una deconstrucción
de la realidad y a una, en cierto modo, a una destrucción que es muy difícil de rehacer. ¿Eh? Mm, bueno, lo dejo ahí. Muy bien. Bueno, lo de individualismo me parece realmente que da en el núcleo de la cuestión, ciertamente, porque cuando el sujeto no tiene un dónde arraigar, arraigar, no tiene vínculos comunitarios, ni vínculo de una tradición, de una comunidad cognitiva, digámoslo así, entonces se encuentra muy solo. Y yo diría que es lo que estamos experimentando hoy en día. Yo diría que actualmente el gran paso que hemos dado es del antropocentrismo moderno, donde el hombre era el centro. Hemos pasado acá, el yo es el centro. Ya no es el hombre el que cuenta, sino el yo, ese yo mínimo que dice Christopher Lasch, ese yo mínimo que vive de instantes. O también hay un sociólogo alemán que habla de que nuestra sociedad es una sociedad de la vivencia. Vivencia en el sentido que se contrapone a experiencia. Vivencias son momentos que impactantes que vienen de fuera y que me producen una situación agradable. Esas son las vivencias que buscamos. Son la gratificación inmediata, pero ya no hay proyectos, no hay vinculaciones sociales, ni de memoria, y así tenemos unos sujetos muy frágiles, que, que no tienen más que el pequeño presente efímero y no tiene más perspectiva que eso. Ok, creo que efectivamente es porque no hay más, es decir, no tienen dónde arraigar más profundamente, no tienen una tradición, la han borrado, tienen memoria, y eso es muy fuerte realmente, vivir sin memoria y tampoco tienen futuro, tienen el presente que ellos intentan acoger o producirse en la medida que ellos pueden. Es el imperio del ego. Y eso lo vemos incluso en el nivel político, desde el internacional hasta, bueno, en todos los niveles. Es decir, es esa autocracia que es el yo que impera. Ya no es la razón o ya no es el ser humano, no, no, es el yo, ¿no? Eh, eh, que no tiene, en ese sentido, yo creo que es muy importante que la religión ahonde en este individualismo y vacíe ese ego tan grande y que lo absorbe todo. Esta presencia del ego, yo creo que es las grandes eh, eh, perturbaciones que estamos viviendo hoy en día, que lleva a la autocracia y lleva a la polarización, que si tú no crees lo que yo creo, tú eres un malo y esa, lo que digo, no, bueno. En cuanto a la naturalización, efectivamente, cada vez estamos más naturalizando al ser humano como un ser biológicamente comparable al mono, a tal, o a cualquier ser vivo, ¿no? Eso, con la biología, eso ha entrado mucho ya en la mentalidad corriente, ¿no? En eso yo creo que nos olvidamos de lo más preciado del hombre, que es su mente, que es su libertad, que es su corazón, que son sus sentimientos, y estamos abdicando de lo más profundamente humano. Yo creo que ahí, lo he leído, la encíclica del Papa, Magnifica Humanitas, me imagino, pero por lo que veo va bastante por ahí, ¿no? Recuperar ese sentido profundo de lo humano, el sentido de lo humano, que no es solamente incluso el deseo. Claro que hay deseos, eh, que el hombre es un ser de deseo, sin duda. Ser de deseo quiere decir que el hombre va más allá de lo que tiene, quiere ser más. Muy bien, de acuerdo. Pero ¿qué es lo que desea? Cuando son deseos efímeros, él mismo se hace efímero. Si lo único que deseo es el momento de placer, entonces ahí se acaba todo. Si lo único que quiero es autoafirmarse ante los demás, entonces en esta afirmación se acaba todo. Me quedo más solo que antes. En todo caso, tendré súbditos que se hayan sometido,
pero no tendré amigos y compañeros, no tendré comunidad, ¿no? No sé, por ahí veo yo. Bueno, am, Bueno, tu perdón, hago también una, sí, Carles. No, Sí, no, sí. sí, a veure, jo no vull cobrir altres intervencions, Os solament oigo muy apuntar bajo. una cosa, ¿sí? Ah, yo la, a ver, lo pongo més alt, a veure, el, et jo l'he sentim bé. posat el més alt. Sí, vale. No, solamente hay una cosa que el hecho de centrarnos en el yo personal, en el ser humano concreto, que parece que se desvincula de todo lo demás y tal, tal, tal. A partir de ahí, a pesar de todo, yo creo que digamos, un ápice de esperanza o de esto es el hecho de que al pensar en uno mismo, uno se plantea, y ahora que nosotros que somos todos los que estamos aquí somos relativamente mayores, yo tengo ya más de 71 años, y dices, bueno, la muerte la tenemos cercana. El hecho de afrontar la muerte, dices, hombre, a ver, ¿para qué estamos aquí, no? Y nuestra propia existencia, ¿por qué existo? Yo no me he hecho existir a mí mismo. Mis padres ni siquiera tampoco han sido mis creadores. Yo, como yo no he sido de mis hijos, si yo fuera el creador de mis hijos, yo sería el propietario absoluto de mis hijos. Y no es así. Yo no he hecho esto. Como decías, la mente es lo más importante, en cierto modo, el alma, ¿no? Del ser humano. Pero eso nos lo han dado. ¿Quién nos lo ha dado? ¿No? El que nos lo ha dado, de alguna forma, volviendo al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha ideado? ¿Quién la ha fabricado? La inteligencia humana. No una sola, sino de muchos de entre ellos colaborando. Pero ¿y quién ha hecho la inteligencia humana? Uno que es superior a la inteligencia humana, ¿no? Digo que a partir de estos elementos uno puede, digamos, esperar poder redescubrir a Dios y al valor. Y después, en cuanto a lo de la naturalización, dices de la naturalización, yo quizás no me he dado a entender bien. Yo más bien lo que decía es que el proceso es de desnaturalización. El ser humano ha desconectado de la naturaleza. Y eso también se autodestruye, porque el ser humano es cuerpo y espíritu, ¿no? ¿Mm? Bueno, y me callo, ya no. Bueno, Bueno, me parece importante esta constatación que ha hecho Pau, de que no somos el origen de nosotros mismos. La vida la hemos recibido. Eso yo creo que es un punto de partida clave, porque eso también condiciona la meta a la cual podemos aspirar. O sea, nosotros no somos el origen de nosotros mismos, la vida se nos ha sido dada, y la meta somos un don, y la meta, la plenitud, la encontramos en el otro. Por eso hemos de vaciarnos a nosotros mismos, para dar cabida al otro en nosotros, porque la plenitud la encontramos en el otro. Y eso me parece que es lo más contracultural que se puede decir hoy en día, lo más contracultural y lo más terapéutico para la actualidad. bueno, la explicación que has hecho, Gabriel, coincide bastante con el contenido de tu libro, que de eso se trataba también, ¿no? El libro fue escrito a principios del siglo XX. Y en este primer cuarto de siglo que llevamos ya, parece que van apuntando, no sé, se llaman brotes verdes o no sé cómo decirlo, que algo está empezando a cambiar. En Francia se bautizan cada año más de 20.000 adultos. Aquí un poco menos, pero también el domingo pasado en la Catedral de Girona, ciudad, digamos, secularizada por excelencia, se confirmaron en una celebración 93 adultos, adultos que decidieron voluntariamente. Es decir, parece que algo está empezando a cambiar y que el panorama no es tan árido como podía ser hace 25, 30 o 40 años cuando parecía que ya
en fin, el ateísmo o el agnosticismo se habían impuesto, habían ganado ya la partida, ¿no? Entonces, a partir de esto, de estos brotes verdes o de estas cosas que van apuntando, ¿qué pronóstico podemos hacer para los próximos 25 años? ¿Qué te parece tú que por dónde pueden ir las cosas? Bueno, mi impresión, y eso siempre muy peligroso, porque como ya he contado lo de Berger, que en 68 dijo que en el siglo XXI no habría más que setas aisladas y después el año 90 tiene que refutarse o desdecirse, decir que, bueno, que la religión continúa vigente. O sea que es muy difícil hacer pronósticos. Mi impresión es que van a mantenerse al mismo tiempo religiones, eh, digamos, tradicionales, institucionales, pero mucho más pequeñas y cantidad de movimientos espirituales en conexión con las iglesias y fuera de ellas. Es decir, que sea un mundo religioso muy variado. Eso es mi impresión. Espiritualidades, movimientos religiosos, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, también habrá en el mundo católico esos brotes verdes que decías, ¿no? Pero también muchas cosas fuera de la iglesia, digamos, aunque sean de raíz cristiana, ¿no? Las religiones tradicionales más pequeñas, pero más vivas, ¿no? Seguramente, Lo que sí, decía Joseph Ratzinger a exacto. finales de los 60, Sí, de que serían pequeños grupos, pero grupos activos, creativos, sí, que iban a ser sal de la tierra. A lo mejor sí, es preferible ser que haya poca sustancia, pero con sal, que no mucha sin árida, sin gusto, ¿no? sí, 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 Muy bien. No sé si alguien tiene alguna cosa más que añadir. muy bien. Y ánimo, ánimo de este trabajo que hacéis. Y esperemos que la visita del Papa del próximo mes, pues, sea un empujón Sí, sí, para sí, la fe en nuestro país. sí. Pues sí. Muy bien, Ya. bueno, Muy muchas bien. gracias por la atención.